Muy buenas noches. Pues muy bienvenidos. Me da muchísimo gusto que estén por acá. Veo varias caras conocidas, exalumnos, coaches. Veo también caras nuevas por ahí. Tenemos más o menos 25 personas que nos confirmaron la asistencia. Me imagino se irán integrando en unos minutos. Pues vamos a empezar. Para quienes no me conozcan, soy Ricardo Escobar, el director de SG Talent y el director de la certificación de Team Coaching. Y vamos a abrir este conversatorio con dos grandes colegas, amigos y casualmente también compatriotas, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este conversatorio? Ah, estamos en una profesión muy interesante, ¿sí? Que es la profesión del coaching. Y obviamente a todos muy seguramente nos gusta más ejecutar procesos de coaching que venderlos. Lo que hace que vender coaching y vendernos como coaches sea un reto en muchos sentidos. Entonces, conversando esto en algún momento con Catalina, que es experta en emprendimiento, experta en imagen, digamos, todo lo que tiene que ver con desarrollo y promoción de imagen personal, y con Camilo, que lleva muchos años en el mundo de las ventas, en diferentes países, y es autor de un libro que se llama Todos Sabemos Vender. Pues dijimos, bueno, qué interesante abrir un espacio de conversación, porque normalmente los espacios de conversación en el mundo del coaching son sobre cómo hacer coaching, no tanto sobre cómo venderlo. Y bueno, de ahí salió la idea de este conversatorio. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta muy directa. Y por favor, en el chat, por practicidad, ¿sí? ¿Cuál es tu principal reto vendiendo coaching? Puede ser life coaching, puede ser coaching ejecutivo, puede ser team coaching. ¿Cuál es tu principal, así en una frase, cuál es tu principal reto vendiendo coaching? ¿Cuál es tu principal reto en el proceso de vender coaching? Ok, Betsy dice precio. A ver, ¿quién más? ¿Cuál es tu principal reto? Impacto inmediato en la organización. ¿Cómo demostrar ese impacto? Falta de conocimiento sobre las distintas ofertas, dice Fernanda. Ale decía impacto inmediato en la organización. Magda, saber cómo está el mercado. Elena, dar el valor justo. A ver, ¿quién más? Alda, el que voy empezando y no tengo tantas recomendaciones. Interesante, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y quiénes son tus clientes? ¿Sí? Es como cuando uno está muy joven buscando trabajo y te dicen, cuéntame tus experiencias anteriores trabajando y resulta que es el primer trabajo que estoy buscando. Ok, ¿algo más? ¿Algún otro reto así en el proceso de venta? Ok, pues vámonos con eso sobre la marcha. Vamos a ir conversando, vamos a abrir el tema. Pues me gustaría iniciar, Cata, pues tú que eres experta en mercadeo, ¿sí? En emprendimiento. ¿Cuáles consideras tú que son los principales retos que tenemos los coaches al vender? También eres coach, eres team coach. ¿Cuáles son esos principales retos que ves especialmente en la parte de promocionarnos, darnos a conocer? Cuéntanos. Bueno, Ricardo, primero quiero agradecerte por invitarnos a participar contigo de esta charla y de esta plática que vamos a iniciar y saludarlos a todos. Gracias por estos minutos, tiempo que nos están dedicando para hablar de un tema y una conversación que muchas veces se vuelve infinita en, en todas las aristas o perspectivas que podemos ver esta actividad de dar o ofrecer servicios de coaching. Y yo lo voy a hablar desde la perspectiva de emprendimiento. Les cuento un poquito, yo soy ingeniera industrial y trabajé muchos años en dirección de negocios, en empresas grandes, en mercadeo, diseño de estrategias. Después me hice emprendedora,
el trabajo alterno que uno dice mamá y emprendedora al mismo tiempo, con negocios propios y empecé a asesorar también a otras empresas en el desarrollo de sus negocios y me daba cuenta que el tema del emprendimiento era un desafío personal, pero también para mucha gente que comienza a desarrollar sus propios negocios y por eso me especialicé en el tema de innovación y emprendimiento. Pero les voy a hablar es desde la perspectiva propia como emprendedor, como coach y también como experta, porque he hecho el ejercicio paralelo de desarrollar entonces modelos de negocios alrededor de servicios, sea coaching, sea consultoría, y soy muy dada a do it by yourself, a hacerlo yo misma todo. Entonces, he sido de no solamente de aprender, sino de ejecutar todo el tema de marketing, entonces marketing digital, entonces crear la página web, entonces crear una plataforma de formación, entonces crear cursos, crear contenido, todo este proceso digital que ahora nos lleva, y es uno de los desafíos grandes, respondiendo ya a la pregunta de cómo nos hacemos visibles en un mundo digital cuando, sobre todo en el coach, importan tanto las relaciones humanas y el contacto. Y al hacernos visibles digitalmente es todo un desafío, porque además tenemos que superar unas barreras de conocimientos técnicos de cómo hacer las cosas en el mundo digital, pero también de mentalidad y cómo bajamos un poquito esa barrera que tenemos muchos y yo digo, a pesar de ser de marketing, este mundo de verse expuesto, su imagen, escuchar su voz, su presencia y identificarse con esa imagen, ese rol profesional que uno quiere vender, cuesta un poquito el adaptarse. Pero viéndolo desde el lado de emprendimiento y desde esa perspectiva es cómo entendemos esto del coaching, no solamente como un servicio, sino como un modelo de negocio. Y cuando se habla desde la perspectiva de modelo de negocio, nos hace ver diferentes facetas de cómo tener este negocio, digamos, bien estructurado. Como soy ingeniera, me encantan las estructuras y los paso a pasos y el uno, 2, 3. Y la manera lógica de poder entender esta actividad es entendiéndola de a quién, a quién le estamos vendiendo, a quién nos dirigimos, cuál es ese nicho al que queremos llegar y entender esos dolores, esos problemas, esas necesidades, esos deseos. Y ya es ver a veces a nuestros pacientes, consultantes, coaches, verlos como clientes, que nos cuesta trabajo verles o ponerles esa connotación. Pero cuando empezamos a entender eso de que a quién nos dirigimos y cuál es nuestra propuesta de valor, que son como las dos principales áreas de entender un modelo de negocio, también nos cuesta trabajo, es un reto poder autodefinirse. Ujú. Es muy fácil cuando uno está trabajando en una empresa y tiene un apellido de la empresa, Claro, porque claro, uno claro, habla en nombre de la empresa y le queda muy fácil ponerse esa camiseta y asumir ese rol de esa posición en la claro. empresa. Tú tienes que hablar de esto. Y ahora hablar en nombre propio, ese Es que, apellido personal es un desafío grande. es que esa parte es bien interesante porque cuando estás vendiendo coaching, no estás vendiendo algo, te estás vendiendo a ti mismo. ¿Sí? Todavía me acuerdo Sí, una vez que en un ejercicio, en un curso, nos pusieron a dibujar en una hoja grande, cada quien, cómo sería su página web, en mi caso la página web de Ricardo Escobar, no de la empresa, sino la mía. Y era como autodefinirte. Entonces, creo que esa es por ahí empieza un poco el problema, ¿sí? Estoy hablando de mí mismo, me estoy promocionando a mí mismo. Cuando estoy con el cliente, me estoy vendiendo a mí mismo, más allá de venderle el coaching. Y eso genera otro tipo de retos. claro. Y tener la primera, segunda, tercera versión de lo que tú dices, de qué ofreces, ¿sí? En qué ayudas, a quién ayudas, cómo ayudas, qué problemas solucionas,
cuál es el diferencial, por qué a ti y no a otra persona, qué le ayudas a aliviar a las personas, todas las cosas que se pueden estar contando en una propuesta de valor. Y redactarlas es un desafío. Y contarlas apropiándose uno de ese discurso, por decirlo así, también es un desafío, porque uno tiene que pasar creyéndose lo que está contando. Eso lo he vivido por experiencia propia, porque es mucho más fácil hablar de otros que hablar de sí mismos. Claro, 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 Porque claro. es un tema de egos, ¿no? De cómo maneja uno la humildad si uno quiere ser menos arrogante en decir que yo te soluciono la vida, ¿sí? Y la verdad, pues no le solucionamos la vida a nadie, sino que acompañamos procesos. Entonces, el ser muy justo en la comunicación es un desafío. Entonces, cuando uno ve modelos de negocio, ve la parte de la comunicación, cómo estás eh, entregando información de valor que sea relevante para esas personas, ese nicho que quieres abordar. Estás viendo la parte de a través de qué canales te comunicas y hoy en día, pues todos existimos si existimos en el mundo digital, ¿sí? Si tú te googleas, ¿qué apareces? Y, Cuando tú te buscas en Google, ¿qué aparece como tu nombre, Catalina Moya Morales, qué aparece? O Betsy, Fer, Magda, ¿cómo se encuentran y qué los jala? Como si tu target está muy en la red de LinkedIn, entonces, ¿cómo está todo ese perfil de LinkedIn? Si tienes más servicios estructurados, ¿cómo los comunicas en una página web? O sea, hay una cantidad de retos ya que se vuelven que te tienes que volver mercadólogo, te, tienes que volver técnico en marketing digital, tienes que saber de comunicación, pero y te dicen, hoy tienes todas las facilidades con herramientas de inteligencia artificial y además puedes crear contenidos, imágenes, videos, de todo con y eso abruma, abruma, total. sobre todo personas que trabajan solas, que no tienen todo un equipo técnico de apoyo, abruma el darse uno cuenta que tiene que hacer todo eso. Y déjame meter un elemento más, ¿sí? Eh, que es el hecho, o sea, por un lado decíamos, te estás vendiendo a ti mismo, ¿sí? Eso inclusive psicológicamente hay algo bien interesante, ¿sí? Pues también para que al ratito nos hables de eso. Y Sí, Camilo también indirectamente va a hablar de ese tema. Pero el otro tema es cómo diferenciarme, ¿sí? Porque yo creo que nos pasa un poquito como los médicos, etcétera, cierto tipo de profesiones donde no es tan fácil promocionarte y no es tan fácil diferenciarte. O sea, ¿qué es lo que yo hago diferente o mejor que mis colegas? O sea, cuando estás creando tu página y sí, soy coach y hago X cosas, ¿dónde está tu diferencial con respecto a todos los demás? No, no, no es tan fácil definirlo y no es tan fácil ponerlo en el papel. sí. Eso técnicamente se termina llamando propuesta de valor en negocios, ¿cierto? Y es definir cómo va a ser tu posicionamiento. Bueno, eso es toda una cantidad de términos técnicos que nos hacen complejos, pero es tener esa claridad de, y yo, porque soy diferente a los cientos de coaches que ahora están ofreciendo servicios, pero además se están certificando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí diferente y qué tengo yo de valor que me hace único, auténtico y que yo lo pueda contar desde, desde el, desde el corazón, ¿sí? Desde Claro, lo que claro, nace realmente con la intención de poder conectar con las claro, personas y que se sienta transparente, se sienta confiable, porque lo que está vendiendo uno es confianza finalmente. claro. Claro, como me decía alguien, ¿de qué me pierdo si no te contrato? Y no Sí. es fácil responderlo. Bueno, Camilo, ¿y tú cómo ves este tema? El reto de vender coaching. Pues primero, Ricardo, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sesión. Es un gusto conocerlos a todos y compartir con todos ustedes. Y pues mira, yo creo que generalmente desde la perspectiva de ventas pura, el concepto puro de ventas, aplicado a lo que tú quieras, la mejor manera de vender es pensar como un comprador. Y si todos pensáramos como estamos comprando, vender sería extremadamente fácil, ¿sí? El tema es que uno de los mayores errores que cometemos los coach
es pensar que vender algo es convencer a alguien. Entonces utilizamos la presión o perseguir a las personas y la verdad es que vender coaching se parece mucho más a una conversación honesta que a un discurso comercial. Entonces cuando un coach entiende que su trabajo no es manipular sino ayudar, pues cambia completamente la forma en que se relaciona con sus clientes potenciales. Entonces la venta deja de sentirse forzada cuando el foco no está en el cerrar, sino en comprender profundamente a la persona que tiene enfrente. Esto es actuar como comprador, como si él mismo estuviera comprando el servicio que está dando. Y es muy importante también entender algo. Si una persona realmente puede ayudar a otra, quedarse callado también tiene un costo, porque muchos coaches tienen conocimiento, experiencia, herramientas valiosas, pero por miedo a hablar terminan escondiéndose y esperando que el mercado los descubra. Entonces, aprender a hablar con naturalidad no es ego, es un tema de responsabilidad profesional, porque muchos coaches hacen que o pretendan, esperan que llegue un cliente ideal o que aparezca alguien que les entiende, porque el problema no es lo que eso genera, porque genera una sensación de incertidumbre. Habrá meses buenos, habrá meses vacíos, pero la clave es romper ese ciclo entendiendo que conseguir clientes no depende solamente de mi talento como coach, sino de la capacidad que tengo en generar visibilidad que hablaba Catalina, que es el concepto de crear autoridad, que yo tengo y podemos hablar más adelante de esto, pero sobre todo crear confianza, porque la parte transaccional no es demostrar que yo sé o tengo herramientas o algo, no, es conectar con eso, que el cliente vea que tenemos una conexión, de ahí se construye todo. Voy a meter más elementos en la conversación, porque llevo muchos años vendiendo coaching. Y yo me he encontrado con lo siguiente, y hablo de mí mismo. A mí me es fácil venderme cuando el comprador no es el coachee. O sea, cuando el comprador es alguien del área de gestión humana, o sea, es el comprador, ¿sí? Cuando me tengo que vender con el coachee, con el que va a ser mi coachee, se me cruzan los cables internamente. ¿En qué sentido? Y creo que tiene que ver como con la autodefinición que uno tiene de qué es vender, ¿sí? Porque, para ser totalmente sincero, pues yo siempre he pensado que al vender adornamos un poquito, impostamos un poquito, ¿sí? De pronto no somos 100% sinceros. Hablando de un buen mexicano, le metemos, le ponemos bastante crema a los tacos. Pero resulta que se supone que, pues yo al coachee, pues lo que le pido en un proceso de coaching es que sea él, que se abra, que se ponga vulnerable, que sea sincero, si no, ¿cómo le ayudo? Y por ende yo tengo que modelar esa misma sinceridad y esa misma apertura. O sea, tengo que mostrarme que soy yo desde el principio, porque entre otras cosas, el coaching es una relación de igual a igual. Entonces, cuando te toca venderte con el cliente final, el que va a ser tu coachee, desde mi perspectiva es mucho más difícil que venderte frente a un comprador, una organización, etcétera, que te está comprando y bueno, luego cuando te presentan al coachee, pues ya estás contratado como coach, ¿no? Y mira que llevo 25 años vendiendo coaching. Para mí el gran drama sigue siendo el famoso casting, ¿no? Cuando preseleccionan tres coaches y los tres se entrevistan con el coachee y el coachee va a escoger al que mejor baile. Entonces tienes que bailar para mostrar que sabes bailar, pero todavía no podemos bailar bien porque todavía no eres mi coachee. Tan es así que yo a las organizaciones les recomiendo que no sea el coachee el que escoja al coach, sino que sea la organización, alguien que conozca muy bien al coachee que lo escoja. Pero no sé si esa recomendación tiene que ver con yo no vivir ese momento de conflicto de te voy a pedir sinceridad en el proceso, debo ser 100% sincero en el proceso, pero me estoy vendiendo contigo. Entonces, ¿hasta dónde soy 100% sincero? Yo sé que estoy complicando el asunto, pero creo que es uno de los grandes conflictos que tenemos cuando vendemos coaching. No sé ustedes qué opinan de eso. Mira, yo te puedo compartir que aquí le acabas de agregar una capa al pastel muy interesante, porque cuando hablamos de los mayores desafíos que tiene un coach, es vender algo que no es tangible. Entonces, cuando tú estás hablándole al mentí, estás hablándole pensando como coach en que le estás vendiendo un producto, ¿ok? Pero cuando le estás hablando al responsable, a quien quieres tú, mencionabas que toma la decisión, piensa que le estás hablando desde un servicio. Entonces Mm, ahí se crea una desconexión importante porque cuando hablamos de producto la gente puede tocar o puede probar antes de comprar.
¿sí? Y se genera tensión emocional en el proceso de decisión. Por eso es que muchas veces los coaches terminamos hablando de metodologías, de certificaciones, de títulos, de conceptos muy abstractos que hace que el cliente no logre conectar con la realidad. Entonces, cuando el cliente no entiende claramente el beneficio, pues simplemente no compra, se crea una barrera, porque hay una desconexión entre hablar de producto y hablar de servicio. Yo personalmente creo que la forma más efectiva de comunicar valor es cuando se utiliza un lenguaje sencillo, simple, humano, conectado con los problemas reales. Las personas no están buscando sesiones de coaching, ni el menti, ni siquiera el quien está contratando. Lo que está buscando es o mejorar su liderazgo, o recopilar la confianza, o facilitar el proceso de toma de decisiones, o vender más, o comunicarse mejor, o resolver conflictos. Entonces, digamos que, volviendo a tu pregunta, cuando el coach aprende que explicar su trabajo desde el punto de vista del impacto que está generando y no desde la teoría o conversaciones que cambian completamente dependiendo de quién es el actor, el interlocutor, Claro. pues esa claridad va a generar confianza y la confianza facilita el proceso. Al final, si existe esa confianza, la venta termina siendo una conclusión, una consecuencia Ujú. del otro. Ahora, Hay si lo hay vemos en... algo, Adelante, sí, dale, dale, yo Cata, quería adelante, por favor. agregar algo a a esto que estás preguntando tú, y es, yo me gusta aplicar como una técnica que es de metodologías de innovación, como el design thinking, que es una metodología que para poder llegar a definir un problema, entender el problema, primero hay que entender muchísimo la situación y conversar mucho o explorar o observar mucho a la persona, la entidad, al ente que tú estás analizando. Y ahí conviene ser ese rol de explorador, de darle la oportunidad a que sea el otro el que cuente, hable, diga, porque tal vez no se entiende a veces en el conflicto o en la situación que puede estar viviendo, no se entiende. Y yo no le quiero vender algo que él no sabe qué es lo que va a comprar. Y como decía Camilo, sino que tenga la oportunidad de poder contar mucho y yo poder tratar de definir cuál es ese problema y tratar de mostrarle es esto, ese, para poder ir como acotando y diciendo, ok, es esta como el corazón de lo que se quiere ver, trabajar, y yo te pudiera ayudar de esta manera. O sea, primero entender el problema, luego definirlo y luego presentar opciones, soluciones, ¿sí? Antes de decir, mira, yo te voy a ayudar a hacer esto. Le estoy vendiendo un producto, un servicio, pero no estoy entendiendo ese contexto antes. Entonces es como una metodología de exploración. Ahora, sí, Aquí, perdón. aquí Adelante, adelante, dale, dale, hay dale. una cosa muy interesante, Ricardo, conectando lo que acaba de decir Catalina con lo que la pregunta que tú hacías. Y me voy a ir un poquito a lo teórico desde la parte comercial, ¿ok? Cuando le preguntamos a cualquier persona sobre cualquier aspecto, ¿qué es vender? La respuesta casi siempre automática es suplir una necesidad. Ujú. Ese es un error. Las personas no compramos para suplir necesidades. Las personas compramos para resolver un problema. Un poco lo que tú estabas hablando del approach desde el menti o hacia la persona, por ejemplo, de recursos humanos, es un poco comparado como creer que la persona quiere comprar un vestido, pero tú le estás ofreciendo a la persona de recursos humanos que tú eres un sastre. Pero resulta que creemos que esa es la necesidad. Pero el problema de esa persona puede ser que él necesita un traje para ir a una fiesta elegante. Ujú. Entonces, si tú te acercas diciendo, "Ah, pues yo te vendo el traje", es muy diferente a decirle, yo soy un sastre y te puedo hacer un traje, pero no sabes para qué es. Entonces lo conecto con lo que decía Catalina y los coach, una de las grandes habilidades que tenemos es generar preguntas y generar conversaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas nos permiten conectar, vuelvo y insisto, sin lenguaje técnico, sin querer construir complejidad, hacerlo sencillo, conectar desde lo humano, es conectar con esa persona, cuál es el beneficio que está recibiendo para resolver el problema, no la necesidad, va a ser mucho más fácil vender. Una pregunta muy directa, Camilo. ¿Tú hace
cuando nos conocimos hace muchos años, fuiste mi coachee. Trabajabas en una organización, yo Sí. terminé dándote coaching. ¿Qué fue lo que hizo que me contrataras? Eso, justamente lo que acabo de decir. Y en mi caso, yo llegué para contexto de todas las personas que nos acompañan hoy, porque boté la toalla al año de haber llegado a México y me iba a regresar para Colombia. Yo dije, no más, no quiero, no soy capaz. Y mi jefe me dijo, no se vaya porque lo trajimos porque pensamos que usted era la única persona que iba a poder, nosotros no hemos podido tampoco. Y mi punto es que yo tenía un problema, no una necesidad. Mi necesidad no era quedarme aquí. Mi problema era que yo llevaba 15 años trabajando con todos los países de América Latina y con todos podía negociar, podía tener negocios, podía vender, pero en México no. Entonces, mi problema era, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo que no funciona? Haber entrado a una sesión contigo me ayudó a entender que la perspectiva era mía y no del entorno. Entonces me facilitó el proceso de conectarme, de entender cómo abordar todo lo que se hace en el proceso de la compañía en la que yo trabajaba desde una manera diferente. Muy diferente hubiera sido el caso de decirle a Camilo Rincón, tú tienes que hacer A, B, C, porque la metodología dice que primero uno, después va el 2, después va el 3, y no te puedes saltar al 10 porque es así. Siempre, y yo pongo una anécdota para conocimiento de los demás, la lección tal vez más importante que tú me diste en ese momento fue ve la cultura desde otra manera porque eso es lo que incide en la toma de decisiones en tu negocio. Y una manera de meterte, me diste tres conceptos importantes en la cultura de negocios de México y me pusiste una tarea que yo recuerdo muy claramente y la pongo de ejemplo. Ve y visitas 10 museos que no sean el antropológico, el de arte moderno, porque tienes que entender lo que es la cultura y el Ok. fondo en México. Entonces, es esa la experiencia que yo me llevo en mi caso para responderte. Ok, y si vamos un paso atrás, muchas gracias por todo lo que estás comentando. Eh, Eso fue ya en el proceso de coaching, pero a ver, cuando tu jefe te dice, oye, no, no, espérate, cómo que te vas a regresar a Colombia? ¿Cómo te apoyamos? Y entre otras, te vamos a contratar un coach. ¿Qué pasó en tu cabeza en ese momento y qué fue lo que hizo que sí Ah, seleccionaras a ese coach que casualmente terminé siendo yo? O sea, a ver, tú eres experto en ventas, aquí te lo estoy preguntando como comprador. sí, muy sencillo. Catalina lo ha dicho muchas veces de muchas maneras. Autoridad. A Ujú. pesar de que yo conocí a Ricardo Escobar por una gran amiga que fue también cliente tuya, En por Nicaragua. muchos palmaditas en la espalda que ella dio hacia ti, por muchos halagos y piropos, yo investigué y me di cuenta que tú eras una persona que tenía credibilidad, confianza, autoridad, que sabías de lo que estabas hablando, más allá de títulos, de referencias. Eso genera confianza y eso me conectó contigo y eso me hizo tomar la decisión por ti. Ok, lo cual, entonces, ahora volviendo con Catalina, porque, claro, esta persona de Nicaragua te recomienda, ponle que eso fue el 50% y el otro 50% es, voy a investigar a quién me está recomendando. Claro. Cata, tú que eres experta en todo este tema de cómo promocionarse uno, ¿cuáles serían como las recomendaciones específicas que nos darías a los coaches para esa etapa previa a estar cara a cara con el cliente? Porque todos queremos estar cara a cara con un cliente potencial, estar sentados ahí con un cliente potencial, que alguien nos llame y nos diga, oye, me interesa conversar contigo porque quiero coaching o porque mi organización necesita coaching y quiero entrevistarte. En ese antes a estar sentado con el comprador, ¿cuáles serían las principales recomendaciones? Y después a Camilo le voy a hacer la misma pregunta de cuando ya estás sentado con el comprador, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Ujú. Bueno, yo sugiero y recomiendo que veamos esta actividad no como una actividad personal que yo ejerzo como servicio, sino como si fuera observador de alguien que está desarrollando un negocio, ¿sí? Porque cuando uno puede salirse de este rol que lo siente uno acá y se puede ver como alguien que está desarrollando un modelo de negocio, le va a poder ver muchas perspectivas a este modelo de negocio y va a poder verle el paso uno, dos, tres, ¿sí? Uno, ¿a quién le vas a vender? ¿A quién te vas a dirigir? ¿Sí?
primero empieza con todo este círculo de influencia cercano, de familia, amigos, contactos. El voz a voz es el primero que empieza a funcionar, ¿no? Pero yo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es el segundo paso de qué es lo que tengo para ofrecer a otros? Que me hace diferente y único y en el que yo definitivamente me siento conectada o con mi propósito o con mi misión o como lo queramos decir, Mm, que a mí realmente me apasiona para que la otra persona sienta que, wow, esta persona sabe lo que está diciendo, es auténtica, le siento confianza, credibilidad, para que no se sienta uno forzado a decir algo, un guión que no es uno, mm, sino que mm, yo pueda decir quién soy y lo que me apasiona, pero además que tenga claro qué es el beneficio que yo te puedo dar, más que el producto como tal o la descripción sí, del más que servicio. qué hago ¿Qué puedes lograr? ¿Sí? O sea, ¿qué qué te estás buscando beneficia que puedes contratarme. lograr? ¿Sí? Mm, Muchas veces ese diseño del servicio es definir una metodología propia o diseñar otros productos para tener contacto con la persona. Uno puede hacer cursos o puede escribir un blog y compartir información o puede dar técnicas o puede ayudar temas de meditación. Bueno, hay tantas herramientas ahora que se pueden usar de apoyo que muestren la vocación sincera que podemos tener de ayudar a otras personas, ¿cierto? Porque la gente busca ahora evidencia en el mundo digital y mm, va a tener que construir esa imagen en el mundo digital para que existas tú y seas reconocido. A ti te recomiendan cualquier persona y tú la buscas, ¿sí? En claro, redes, claro, claro. a ver dónde está para obtener una primera percepción. Y de acuerdo a ese primer contacto, ya sea página web o el perfil de LinkedIn o estás en Instagram, ahí vas a generar esa primera percepción y entonces vas a ir eliminando barreras. Hoy en día la distancia, a pesar de que decimos que estamos más cercanos en el mundo digital, pero a veces nos hace más distantes en el sentido de que antes nos presentábamos cuando no existía todo este mundo digital y era mucho más fácil contarle a la persona Ujú, directamente y al tener contacto directo era muchísimo más fácil vender. Pero ahora vender a través del mundo digital, pues son más pasos que hay que hacer y hoy en día hay que dominarlos. Pues para eso hay mucho que se mm, puede aprender, pero hay maneras de hacerlo mucho más simple ok. para que sea fácil el contacto. Y Ricardo, ya, sí, adelante. perdón, yo quiero complementar algo de lo que está diciendo Catalina con una pregunta buenísima que está haciendo Betsy. Y es cómo un coach principante puede vender si aún no se construye autoridad ni credibilidad. Me parece una pregunta súper pertinente y Catalina lo ha tocado varias veces y es que yo creo que el punto principal aquí, Betsy, es que las personas necesitan verte, escucharte y entender muy claramente cómo le puedes ayudar antes de que tomen una decisión para trabajar contigo. Y ese proceso no es de una sola vez, no es un solo disparo, no es la bala de plata para matar al lobo feroz. Esto se hace con repetición, con constancia, con claridad, con coherencia, compartiendo ideas, hablando de problemas reales. Fer hablaba hace un ratito de conocer los dolores del cliente, mostrando experiencia y, ojo, súper importante que es una habilidad de los coaches, participar activamente en conversaciones relevantes. Eso hace al final que el mercado te vea, que tengas exposición. Entonces, el primer pasito, Betsy, para poder arrancar es generar exposición. Y al principio, claro, mientras que la rueda empieza a girar, y esto es como una máquina, las ruedas del ferrocarril, que al principio van lento y se van moviendo y se van moviendo y se van moviendo hasta que el tren toma velocidad. Porque la autoridad no se construye de un día para otro, pero sí se construye cada vez que alguien entiende mucho mejor quién eres tú y cuál es el impacto que le puedes generar. Es que es es una rueda como si fuera en casa de herrero asadón de palo, ¿no? Trabajamos el tema de creencias de las otras personas para que caigan en cuenta, hagan aprendizaje y cambien ese marco de referencia. Y resulta que es ese mismo que estamos viviendo nosotros cuando nos queremos vender
y es eliminar esas barreras mentales de sentirnos impostores, de que no Claro. tenemos la experiencia suficiente, de que no somos reconocidos, entonces empiezan muchas excusas y esas excusas ahí frenan la posibilidad de arriesgarse, practicar. Al principio no salió muy bien, me equivoqué en esto, pero es la única manera en que todos aprendemos a caminar, a patinar, a aprender a lo que hicimos es ensayando y el error. Lo que nos cuesta trabajo es a veces los años de experiencia profesional en lo que hayamos hecho antes, que decimos, yo soy el experto y como ahora estoy de aprendiz, ¿sí? O cómo puedo estar Ujú. apenas otra vez empezando a caminar y autovenderme, que eso nos cuesta mucho trabajo. Entonces, Y sí. yo allá añadiría otra cosa, no sobrevenderse, inclusive desde la imagen, desde las mismas redes, no sobrevenderse. He visto colegas que, mejor dicho, ya uno no sabe si están hablando de ellos mismos o están hablando de Superman. ¿Sí? También hay cierta sobreventa en estas cosas, ¿sí? Es como que me muestro yo como la gran solución del otro, no sé si me estoy explicando, y a veces desde, mira, es que hasta desde la misma posición corporal de tu foto, ese tipo de cosas, yo soy como muy crítico con esas cosas, viendo como muchos colegas se promocionan y por ahí yo mismo puedo caer en eso, que también a veces hay cierta sobreventa, ¿sí? Ahora, Camilo, cuando ya estás cara a cara con el cliente, ya estás sentado con el cliente, ¿cuáles serían, desde toda tu experiencia en ventas, cuáles serían tus principales recomendaciones para un coach que ya está sentado frente al cliente? Gracias. Mira, yo lo resumo en una frase muy sencilla. Dejar de pensar que vender es convencer. Ujú, Vender es conectar. ujú, Repito, es muy importante entender esto porque vender no es convencer, no es coerción, no es tratar de forzar las cosas. Es de entender que existe una conexión, de crear un vínculo y un lazo. Vender conectando con un cliente significa que tú estás escuchando, entiendes y conversas sobre todo lo que la persona realmente está buscando. ¿Sí? En vez de intentar motivarla, llevarla, empujarla a que compre algo. Porque cuando la confianza nace, cuando el cliente siente que tú lo estás comprendiendo, es cuando realmente sucede esta conexión y él siente que no lo estás forzando, empujando hacia un camino especial, ¿no? Entonces, la forma más efectiva en que tú puedes comunicar tu valor como coach, ese diferencial que no sé si tú lo mencionaste o Catalina o alguien en el chat lo puso, es hablar en un lenguaje como si fueras el comprador. Esa es la manera de crear empatía, poniéndote en los zapatos de la persona que estás enfrente, siendo comprador, usando un lenguaje sencillo, humano, conectando con sus problemas reales. Fer lo colocaba en el chat, ¿no? Conocer esos dolores del cliente. De manera que pueda conectar y no le estás vendiendo de coach, sino que le estás hablando de todo lo que él está buscando para que puedas como coach aprender a explicar qué es lo que haces y el impacto que le estás generando, no la teoría. Y por eso yo recomiendo utilizar lenguaje muy técnico y muy profesional porque erróneamente creemos que la manera en que demostramos que tenemos control y somos wow, somos el mero mero, como la película de Disney dice en el espantatiburones, es porque hablamos con lenguaje muy técnico y rimbombante. Pero a veces el cliente, ya lo sabe y no le estás agregando nada y tú estás suponiendo que lo estás convenciendo a punto de demostrar que sabes mucho, pero eso no lo lleva a nada, lo genera esa fracturar esa confianza. Repito, la claridad genera confianza y la confianza es lo que genera la venta. ¿Y qué opinas de este tema de ponerme precio a mí mismo? Porque en algún momento hay que hablar de números con el cliente. Y en el fondo, Sí, ¿cuánto vale tu hora? En el fondo es cuánto vales tú y ahí entramos en un dilema interesante, ¿no? Y bueno, normalmente terminamos pues cobrando también en función de pues cómo está el mercado, pero ese tema de ponerle precio o ponerme precio a mí mismo y mucho más una profesión de ayuda, porque el coaching es una profesión de ayuda, para algunas personas no es tan fácil. O sea, saber cobrar no es fácil y saber ponerte precio a tu propio trabajo no es tan fácil. ¿Qué opinas de eso?
Mira, yo creo que es un sentimiento común y no solamente en este sector, en general en todos lados la gente siente culpa cuando pone un precio. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el miedo a perder clientes y a la inseguridad misma de decir su propio Ok, precio, ¿no? ok. Entonces, ¿esto qué concluye? En que la gente termina bajando los precios, las tarifas, ¿no? Regalando sesiones, justificando constantemente qué es lo que están dando a cambio de un dinero, ¿sí? Entonces, nosotros mismos, Ricardo, condicionamos la conversación hacia la parte puramente transaccional. Puramente transaccional. Tú estás pagando X cantidad de dinero y a cambio de eso te estoy entregando un producto. Cuando hemos estado hablando que lo que es crítico aquí es entregar valor. Entonces, si terminas hablando de precio, destruyes el valor. Y el problema es que cuando el propio coach duda de lo que vale, pues el cliente lo percibe automáticamente, ¿sí? Entonces, la seguridad al cobrar no debe nacer del ego, debe nacer del entender y claramente mostrar cuál es el impacto real que yo le estoy dando en el trabajo sobre los resultados o sobre el proceso que el cliente está esperando. No llevemos la conversación, no la encasillemos a temas transaccionales. Te pongo un ejemplo. Ayer tenía una plática con una persona que es coach y cuando estábamos hablando del proceso que él vende, yo le decía, no lo encasilles, que era sobre negociación, exclusivamente a temas operacionales. Esto es para tiendas de retail, a procesos de negociación con grandes superficies, grandes tiendas departamentales. Y hablábamos de mayor descuento, mayor precio, mayor velocidad en la entrega, promotores. Y le decía, eso es transaccional. Ahí ese retail no te va a ver absolutamente nada diferente de que seas tú, o sea B, o sea X, o sea Y. Si tú le hablas, vamos a desarrollar un público objetivo nuevo, vamos a traer un mercado de clientes diferente, vamos a cambiar la experiencia del punto de venta. Ahí estás hablando tú del valor agregado que le estás dando a tu propuesta. Eso te da, uno, visibilidad, dos, notoriedad en diferenciación y tres, te permiten palancas para justificar. ¿No? Al final no es precio lo que tú estás vendiendo o lo que estás negociando, es valor lo que estás. Y antes de abrir más este tema a otras preguntas de quienes nos están acompañando, eh, quisiera meter algunos elementos que, que van más allá de la negociación misma y son como ciertos dilemas que enfrentamos los coaches al vender. Y creo que tienen que ver con lo siguiente. En el fondo estamos vendiendo una caja negra. O sea, estamos vendiendo un intangible que, por un lado, hasta a los mismos coaches no nos es fácil explicar lo que hacemos, o lo explicamos demasiado técnico, ¿sí? Para adornarnos, y tampoco le es tan fácil al cliente entender lo que está comprando. Entonces es una caja negra para los dos lados. Y claro, uno de los grandes errores sería darle una clase de coaching al cliente, ¿no? Pues no va por ahí el tema. Pero, pero hay una serie de elementos que yo también me he dado cuenta que van más allá de la parte, digamos, de precio, etcétera. Cuando ya estás con el comprador, pasan, por ejemplo, por lo siguiente. eh, ¿A qué decirle que no? Eso a mí siempre me ha preocupado. Y no solo desde el punto de vista de ética profesional, sino desde el punto de vista de riesgo profesional. ¿A qué cosas decirle que no? ¿Sí? Y doy un ejemplo. Una vez me dijeron, mira, te vamos a contratar para hacerle coaching a un comercial, a una persona del área comercial, pero te vamos a pagar la mitad fijo y la mitad variable en función de los resultados de ese comercial. Y yo me acuerdo que le dije al cliente, le dije, mira, te lo acepto bajo tres condiciones. La primera, que cuando esa persona vaya a vender, yo lo acompañe. La segunda, que cuando vaya a abrir la boca se quede callado y el que hable sea yo. Y la tercera, que me entrenes en tu producto, porque me estás pagando como vendedor. Si me vas a pagar por las ventas de tu vendedor, entonces enséñame a vender tu producto, ¿sí? Y luego el cliente se reía de esto, pero el fondo de esta anécdota es, creo que los coaches también tenemos que aprender a decir que no. Y tenemos que aprender a saber dónde no meternos, porque muchas veces hay contratos que decirles sí es un perder-perder. Por ejemplo, las expectativas que generamos, ¿sí?
O sea, ¿hasta dónde Y llega nuestra responsabilidad como coaches? ¿Sí? Yo a veces a los clientes se lo explico hasta metafóricamente. Le digo, mira, a ver, una sesión de coaching es como una sesión de gimnasio. Yo estoy trabajando con el deportista de alto rendimiento en el gimnasio, pero ¿cómo corre ese señor en la cancha? Por ahí cuánto corre tiene que ver con el gimnasio, pero cómo corre, cómo se mueve en la cancha, si mete o no goles y qué premios le van a dar por meter goles o no, eso ya no es mi problema. Y mi sí, problema como preparador físico llega hasta ayudarle a tener un mejor estado físico, pero cómo corre en la cancha depende de él y su propio entrenador. Ahí yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Entonces, creo que otro de los elementos acá, a veces el comprador por entusiasmo o por ciertos patrones mentales de compra, por ejemplo, te hace la pregunta, bueno, ¿y cómo voy a rentabilizar lo que estoy comprando? ¿Cuál es el retorno de inversión de lo que estoy comprando? mm, La pregunta es muy válida en términos de inquietud, de necesidad del comprador, pero no sé si es la pregunta correcta, ¿sí? O sea, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad como coach? Eso para mí es un tema que va más allá de la ética, va inclusive en el pragmatismo de la misma venta. Otro elemento, por ejemplo, y los estoy metiendo a propósito, eh, quiero que coaches a la persona, pero al mismo tiempo lo evalúes porque en función de eso vamos a definir si le damos o no un puesto gerencial. Yo ahí siempre le digo a los clientes, a ver, o coacheo o evalúo. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Para qué me estás contratando? ¿Para que coachee al ejecutivo o para que evalúe al ejecutivo? Son dos procesos totalmente diferentes. No puedo hacerlos al mismo tiempo. Si el ejecutivo se siente evaluado por mí, se empieza a portar bien. Yo lo que necesito es que sea sincero en las sesiones, no que me sí, muestre su mejor cara, no que se venda conmigo. Pero si lo estoy evaluando, se va a tratar de vender conmigo. Entonces, a lo que quiero llegar es que la venta del coaching, al ser una caja negra y al ser algo que los clientes no necesariamente tienen claro que están comprando, también genera una serie como de, ¿cómo diría? Como huecos negros en la negociación, ¿sí? Que son complejos. Y aquí sí me gustaría también, pues, un poco escuchar a quienes nos están acompañando desde su experiencia como coaches, ese tipo de preguntas que de pronto el cliente te hace que ya no tienen que ver con cuánto me vas a cobrar, etcétera, sino son preguntas más de fondo, ¿no? Por ejemplo, me pasó una vez que un cliente me dice, eh, necesitaban un, necesitaban un coach para un vicepresidente de un banco. Me dice, es que no sé si contratarte porque tú nunca has trabajado en bancos. Y yo me acuerdo que yo le decía, a ver, ¿estás contratando un asesor? Si estás contratando un asesor para tu banco, pues no soy yo. Yo lo único que sé es depositar y sacar dinero. No sé más sobre bancos. Pero si para ser coach del vicepresidente de un banco tengo que haber trabajado en un banco, entonces lo que están buscando no es un coach. Están buscando a alguien que sepa más de bancos que el vicepresidente. sí, eso es Entonces, clave. ¿de qué estamos hablando? Entonces, a lo que quiero llegar es que en la venta también hay una serie de temas por el desconocimiento de lo que es coaching de alguna de las dos partes y a veces la misma crisis que hace que digamos que sí a cosas que deberíamos decir que no. Y entonces a veces terminamos vendiendo y metiéndonos más en un problema al haber Yo, cerrado ese contrato. O sea, ese Sí, tema de que decirle que no para mí es todo un tema. yo le yo pongo no aquí, sé qué perdón. vas a decir. Disculpa, Camilo, porque voy a decir algo que tú practicas muchísimo. Y es muy cierto, es ser totalmente honestos y transparentes de lo que está uno vendiendo. O sea, yo vendo, ofrezco esto, pero no te puedo hacer esto. O sea, el poderle decir el sí y el no, que no es, que no se puede hacer, porque es un intangible que la mayoría de las veces no se puede medir, no se puede cuantificar. A mí me pasó con una empresa que sabía que eran muy técnicos españoles y querían una prueba fehaciente de que esta inversión iba a equivaler a cierta mejora. Terminé haciendo una tarea eh, tediosa, pero la hice porque saqué mi lado de ingeniera, de cuantificar una evaluación de un diagnóstico inicial a un diagnóstico final de una cantidad de factores, ponerle un valor numérico
testeando con todos los que estaban participando en el equipo, que le pusieran un valor para decir, el equipo está en este valor y Ujú. al final volver a correrlo y ver qué resultados. Y obviamente, pues no obviamente, por suerte, por todo el trabajo, por todo lo que se hizo, mejorar. Y incrementó el valor. Cuando vio ese numerito, el señor que era de recursos humanos, español, dijo, ah, ok, quedó claro porque él vio un número que podía probar, ¿sí? Pero sabía a quién le estaba vendiendo yo y sabía que yo podía sacar una herramienta que le podía demostrar eso, ¿sí? Fíjate, y ahí estás hablando de algo importantísimo y es a quién le estoy vendiendo, ¿sí? Ahorita no hablemos del coaching, ¿a quién le estoy vendiendo? Porque si el que dice que sí, con el que estoy hablando, es el director de finanzas, obviamente sus preguntas van a ser mucho más numéricas. Pero si con Ujú. el que estoy hablando es el jefe del coachee al que voy a coachar, pareciera como que me está hablando de otra persona. Y si con quien estoy hablando es con la persona de gestión humana, que me está hablando del coaching y de la problemática del coaching por la cual necesita coaching, a veces yo digo, ¿me están hablando de la misma persona? ¿Sí? Porque son necesidades diferentes sobre la misma persona que vas a coachar. Entonces, también el tema de la venta pasa por, depende quién es el comprador, casi depende el lenguaje que tengo que usar para que compre, porque, porque tiene otra mirada diferente de la necesidad del mismo coaching. Creo que ese es otro factor a tener en cuenta. Sí, aquí Ricardo, yo le voy a pedirle a los asistentes que se imaginen cuando van a los centros comerciales, a estos locales de videojuegos y todos, que hay una maquinita con una pera de boxeo que tienes que pegarle durísimo. Tú le acabas de dar 3 golpes durísimo a esa máquina. Pusiste sobre la mesa un tema súper importante y es que decir no es exactamente igual de válido a decir que sí, porque yo tengo una frase muy personal complementando lo que hablaba Catalina sobre lo que ella mencionaba, me lo enseñó un cliente cuando dice, la mejor manera de garantizar ese no, o sea, decir no no es decir no, hay muchas maneras de decirlo. Él lo llamaba delimitar las expectativas del cliente. Cuando tú le defines perfectamente la cancha, es que es rectangular, tiene 80 metros, dividida en dos, con un arco en un lado, con otro arco en el otro, se juega de aquí para un lado, a los 45 minutos cambias, las expectativas están perfectamente claras y no hay lío de equivocaciones. ¿Sí? El problema es que cuando pensamos en ventas hay una bendita frase que toda la vida todos nos han hecho creer que eso es dogma, es dogma, y es que el cliente siempre tiene la razón. Yo me declaro un opositor rebelde, sacrílego, ateo de esa frase. Esa frase le falta la mitad, está incompleta. La frase correcta debería ser, el cliente siempre tiene la razón si yo incumplo lo que pactamos. Claro, claro, ¿Ok? claro. Sí. Entonces, si yo definí los límites de la cancha, yo tengo la autoridad moral para decir no, porque eso no está dentro de lo que pactamos o no está en los alcances de lo que yo te puedo ofrecer. Tú tienes autoridad moral, credibilidad para justificarte y eso ya deja de ser una objeción. Al revés, es interpretado como, perdón, wow, esta persona es íntegra Sí, y se está comprometiendo a lo que me está ofreciendo. Creas confianza. voy más allá. Creo que en el coaching hay que educar al cliente. Porque, a ver, el cliente sabe lo que le duele, pero no necesariamente sabe lo que necesita. ¿Sí? Siempre, sí. Entonces, creo que hay que educar al cliente. Y parte de educarlo es, como dicen, bajar las expectativas a un nivel razonable, a un nivel que sí sea cumplible. Y a Sí, veces, o sea, una vez me dice un cliente, oye, pero a los coaches hay que prepararlos antes del proceso de coaching. Ok, ¿a qué te refieres? Me dice, es que el proceso de coaching es algo muy doloroso y muy largo. Yo me acuerdo que yo le dije al cliente, mira, no sé qué experiencia has tenido en el sentido, pero es retador, es desafiante para el coaching, pero yo nunca había escuchado que fuera doloroso. O sea, no sé qué te vendieron, qué te pare, o no sé con qué coaches has hablado y qué les vendieron, que les parece un proceso muy doloroso y muy largo, porque ni es muy doloroso ni es muy largo. ¿Sí? Entonces, a veces nos da miedo confrontar hacia un cliente.
Pero creo Cierto. que, y más allá de un tema de ética profesional y de integridad personal, creo que, creo que a ver, hay que saber decir que no a ciertas cosas o acotarlo, como dices tú, la cancha a lo que sí se puede jugar, aún a riesgo de perder el contrato. Sí, mira, Henry Ford, el famosísimo Henry Ford, cuando él le preguntaron de la línea, él no inventó el carro, ¿no? Acuérdense que lo inventaron lo que hoy en día es Mercedes-Benz, ¿no? Cars-Benz. Cuando él le preguntaron, el aporte fue el proceso industrial, él le preguntaron cuál había sido el secreto, él decía no hacerle caso a mis clientes, porque si yo les hubiera preguntado qué querían, me hubieran dicho que querían un caballo más rápido. Entonces, retar, desafiar, cuestionar un poquito el cliente, como tú bien lo decías, él puede saber que le duele, pero no que necesita. Eso ayuda a delimitar ese entorno, esas medidas de la cancha que yo decía, y hacer que tu propuesta sea más contundente, más sólida, y el tema de precio, anclándolo con una pregunta anterior, pues esté soportado por naturaleza. Son las, este conversatorio está pensado hasta las 8:30 hora de México, son las 8. Vamos a abrir un poquito más preguntas del público, comentarios del público, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Betsy pregunta y dice, bueno, Fernanda decía, como marketera pensaría que lo principal es conocer los dolores del cliente, cómo el coaching es la solución y cómo mi servicio específico es la mejor opción para ello. Betsy hace una pregunta y es, ¿qué recomendamos para que el coach sepa identificar su factor diferencial? Entiendo que tu pregunta ya no es tanto cómo expresarlo, sino cómo identificarlo, ¿no? ¿Sí? Eh, Salvo lo que ustedes opinen, yo lo primero que diría es, hay que tener cuidado de no ser generalista, ¿no? En el sentido de agarrar todo tipo de coaches, ¿no? Más allá de experiencia o no, porque también creo que va mucho por qué tipo de coaching nos gusta hacer y a qué tipo de target específico. Yo conozco coaches que, por ejemplo, les encanta trabajar con adolescentes y ese es y termina siendo su especialidad, porque les encanta trabajar con adolescentes. En mi caso, por ejemplo, y Camilo eres un buen ejemplo de esto, yo trabajo mucho, vivo en México hace 40 años, pero en el fondo pues soy un extranjero en México, aunque ya llevo mucho más tiempo en México que en mi natal Colombia. Y entonces trabajo mucho con extranjeros que se les está dificultando adaptarse a la cultura laboral mexicana porque tienen o jefe mexicano, o pares mexicanos, o colaboradores mexicanos, etcétera. Aunque hablamos español es otro mundo. Entonces, en cierto sentido, me he dado cuenta que una ventaja diferencial es esa, y entre otras porque también soy un extranjero en México. Entonces, yo diría que este tema de identificar tu factor diferencial, por un lado tiene que ver con qué tipo de coaching te gusta hacer, e irte metiendo por ahí y por ende vas agarrando mucha más experiencia y vas especializando tu coaching. Creo que eso es bien importante. Y el otro, y aquí entraríamos en otro tipo de terrenos, también tiene que ver ahí sí con tu propio ikigai, como dicen. En Colombia hay una frase que me encanta de qué es lo que te mueve la aguja, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de coaching es el que realmente te encanta hacer? Y creo que también va mucho por ahí, ¿no? Sí, Ricardo, yo creo que tú volviste a pegarle la pera de la máquina porque el verdadero diferencial del coach no está en parecer, en presentarse como único, sino en ser profundamente relevante para un tipo específico de cliente. O sea, cuando el coach entiende con claridad qué problema resuelve mejor, o sea, es un proceso introspectivo, qué tipo de personas conecto más fácilmente, cómo influyo en su experiencia, qué estilo mío propio como coach me hace auténtico y creíble. Más que intentar parecer diferente, lo que vamos a lograr es enfocarnos en reconocer lo que naturalmente nos facilita generar valor en ellos y especializarnos en desarrollar ese nicho concreto para construir propuestas con resultados pues reales basados en la experiencia y en ser auténticos. Yo creo que ese diferencial no es en buscar ser único, sino en ser profundamente relevante en un grupo específico de clientes. Y Sí, a ver cómo. desde la Adelante, adelante. perspectiva de emprendimiento, uno tiene tres alternativas como yo hablo, bueno, hago la semejanza con como productos de emprendimiento para ponerlo en paralelo
servicios de coaching. Uno puede partir desde el servicio de coaching, qué problema está resolviendo y a quién. O puede partir desde la quién, a quién voy a resolver, qué problema, con qué servicio. O puedo partir desde el problema Ujú. a quiénes les está pasando este problema y cuál sería ese servicio solución, ¿sí? Ok. Y además yo haría, o pues lo hemos hecho también nosotros en todo el ejercicio con consultoría y los demás que están ofreciendo alrededor a ese a quien al que yo me dirigiría, ¿sí? Y entonces ahí yo analizo, ok, empiezan a haber vacíos de este tema o esta problemática, nadie la está trabajando y es cercana a mí y yo la puedo contar. Y bueno, la vida es maravillosa porque generalmente lo que uno ha vivido y las experiencias duras o dolores que uno ha sufrido, pues son los más fáciles de contar, solucionar, porque uno ya ha pasado por una experiencia y ha podido practicar con uno mismo y contar, y esto lo puedo resolver así. Y se vuelve más convincente porque estoy contando desde la Claro, experiencia. Entonces, claro, claro. eh, puedo empezar así, desde mi producto que ofrezco, y es un ejercicio siempre de estar validando, es decir, yo voy a hablar desde esta perspectiva a estas personas con estos problemas. No atraigo mucho, entonces ahora voy a hablar a personas maduras, mujeres de esta condición que puede estar, o mujeres emprendedoras o profesionales de derecho, porque tengo cercanía con muchas personas que trabajan en el mundo del derecho, abogados, o puedo, sí, puedo buscar ese nicho con el que estoy cercano, familiarizado y empezar. Y es un ejercicio de validar, este funciona, este no funciona, ensayo y error, así es como se prueba todo. Ujú. Fernanda nos pregunta, ¿cuáles podrían ser algunos elementos que sean claves para que el cliente perciba ese valor elevado? Y entonces yo dividiría la pregunta en dos. ¿Cuáles en nuestra promoción, previa a estar cara a cara con el cliente? Y esta pregunta es para Cata. ¿Y cuáles cuando estás cara a cara con el cliente? Y esta pregunta es para Camilo. ¿Quién quiere empezar? Primero las damas. Por favor. La pregunta para mí era estar de cara a cara con... Sí. ¿Cuáles podrían, pregunta Fernanda, ¿cuáles podrían ser Sí. algunos elementos que sean claves para que el cliente perciba ese valor elevado? Ajá. Eh, en la parte de promocionarte, etcétera, antes de estar Ok. ya sentado con el cliente, ¿sí? Ok, ¿Qué recomiendas tú ahí específicamente? Y Camilo, ¿qué recomienda cuando ya estás cara a cara con el cliente? sí. Uno lo que está vendiendo, previo a que tenga un contacto con uno, uno está vendiendo la credibilidad de lo que uno está diciendo, ¿sí? Entonces, uno tiene que buscar por qué canal de comunicación con el cliente suena uno más creíble, ¿no? Puede ser una comunicación escrita a través de un blog, un newsletter, eh, publicación de artículos, o puedes, si se te facilita escribir un libro o hacer un ebook o algo que tenga información relevante Mm, para ese tipo de clientes, es una manera de vender tu credibilidad. Si puedes hablar, pues muchísimo mejor ante una pantalla y suenas creíble. Si puedes crear este tipo de escenarios donde tú eres muy bueno conversando o eres muy buena conversando y puedes tener esta charla con otros donde uno se muestra más genuino, más auténtico de realmente como uno es, sin estar un poquito tan postizo a veces que nos podemos sentir detrás de una pantalla de video, mm, es dar ese tipo de contenido que sea fácil para que la persona lo escuche, ¿sí? O lo vea. Ahora está muy de moda los ay, se me fue de Spotify, se me fue la palabra. ¿Cómo? Ay, ¿Algún experto aquí que nos no, ayude? no, el contenido de audio, Podcast, los podcast. podcasts, los podcasts, se me fue la palabra. Ok, ok. Entonces, también, así conversados es una manera de darse a conocer. Y a veces no tiene que ser mucho contenido, o sea, sugieren mucho que
y yo asesoro en temas de LinkedIn, que hacer, que hay que postear todos los días, que hay que eh, poner mejor contenidos de video. Ahora el algoritmo en LinkedIn cambió y es muy relevante los comentarios que le hagas a las personas. Entonces tú puedes empezar a seguir Ujú. personas, le haces comentarios respecto a sus publicaciones para que seas Ok, visible. Sí, hay toda una metodología para ir haciendo ese contacto con las personas que se pueden hacer a través de los canales virtuales y así vas haciendo ese primer contacto, que te vean, que seas visible. Lo que estás vendiendo es reputación, credibilidad y obviamente que sea coherente el mensaje, ¿no? O sea, mm, tú te vistes de acuerdo a esa imagen que quieres proyectar, de lo que tú eres realmente. Si tú eres un poco más espontáneo, ligero, informal, pues que sea lo que claro, las personas ven, ¿no? Para que sea ok. coherente siempre la imagen. Ok. Yo tengo aquí una pregunta para alguien del público. Si estás ahí, Alda, si puedes abrir tu micrófono. ¿Estás ahí? Bueno, mientras vamos, y ahorita les voy a decir por qué le quiero hacer esa pregunta a Alda. A ver, Eh, dime. ok, bueno. A ver, Alda trabajó en el área de talento de un grupo empresarial muy grande de México y a su vez has sido consultora y eres coach y ahora otra vez estás independiente, etcétera. Entonces la pregunta para ti es un poco la que le hacía Camilo hace rato. Cuando, cuando tú estabas en el área de talento, ¿cuál era tu criterio de contratación de coaches? O sea, ¿qué Ah, tenías en cuenta al contratar un coach? Qué era lo que te convencía o no te convencía de los prospectos a los que... es una pregunta muy interesante. Yo creo que más bien es mucho en la empresa donde estaba, se basaban por el conocimiento. Ujú, Por eso mi pregunta inicial, ¿no? Hay veces que no tienes tanta, o que también no me acuerdo quién más hizo acerca de las horas vuelo que llevas. Entonces hay ujú. personas que no te conocen. Entonces, muchas veces cuando recomiendas o te recomiendan coaches o te recomiendan en alguna empresa, la manera en que yo llegaba a los coaches era por el conocimiento de alguna otra persona que Ok, estaba dentro de la por empresa. recomendación. Ese era el criterio, o que yo los conociera y que sabía que podían tener esas características que estaban buscando, Ujú, porque puede ser para directivos o puede ujú. ser también Claro, claro. para a nivel gerencial. Ahora, Ujú. eso en la preselección y cuando ya estabas cara a cara, porque me imagino que entrevistabas a más de uno, cuando ya Ajá. estabas cara a cara con el posible coach para X coach en tu organización, como qué pasaba en ti cuando estabas entrevistando al coach y qué cosas tenías en cuenta para contratarlo o no contratarlo? En este caso, cuando nosotros hicimos como una serie de selección para diferentes coaches que participaran dentro de la organización, hicimos como una serie de preguntas. Ujú, ¿No? O sea, no sé si bueno o malo, pero hicimos ujú, una serie de preguntas y los grabamos, ¿no? Para que entonces, dijéramos, teníamos un pool de coaches y decíamos, bueno, si tú puedes elegir alguno, ¿no? Que hay veces que dicen bueno o malo, que hay veces que te he escuchado, que tanto sea tan bueno o malo que el coachee elija su coach, ¿no? Pero decíamos, bueno, pues tenemos como un, una serie de pequeñas preguntas que le hicimos a cada uno para que entonces con base en lo que contestes pueda haber conexión, con el fin de optimizar tiempos, ¿no? No quiere decir que esto sustituya el que lo conozcas ya en una claro. conferencia o ya en persona. Pero al principio era como, pues ya teníamos ese pool con serie de preguntas para ver qué es el que sí, el que hacías conexión, podríamos decir, o Ujú. el que lo elegía hiciera conexión. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, pues ya para empezar a cerrar, Camilo, Catalina, ¿alguna recomendación final para nuestros colegas? Adelante, Catalina. Bueno, desde el inicio, mis recomendaciones han sido de tratar de ver esta actividad para venderse
como si fuera un emprendimiento propio, para poder darle mejor estructura, no solamente a ofrecer un servicio, sino y qué precio, qué otras alternativas de servicios puedo ofrecer, a quién lo voy a vender, cuál es la propuesta de valor, qué otros productos puedo vender alrededor del coaching, no solamente mis horas hombre, que eso también es un desafío, que uno solo vende horas hombre, o sea, horas de si trabajas de 8 a 5 medio tiempo, lo que sea, son esas horas las únicas productivas, pero ¿y de qué otras maneras se pueden generar ingresos en esta actividad de coaching? Entonces, tratar de verlo como ese modelo de negocio de servicios. Tratar de verlo en tercera persona, es decir, salirse de este cuerito y verlo en perspectiva y convencerse de que uno tiene algo que aportar, ¿sí? Cuando uno se da cuenta que uno no está vendiendo, sino uno está aportando, está ayudando, está guiando, está acompañando, todos esos verbos tan bonitos que hay alrededor de esta actividad del coaching, pues es muchísimo más fácil contarlo así que te estoy vendiendo, que a veces puede ser eso una barrera, ¿no? Y la verdad, también desarrollar estas habilidades de ventas, que en esto es Camilo el experto. ¿Cuál sería Camilo, tu recomendación ya final para nuestros colegas vendiendo coaching? Ricardo, Catalina, colegas, yo les quiero compartir tres conceptos que son herramientas también en ese orden de importancia, uno, dos y tres. El primero, dejemos de intentar convencer y empecemos a conectar con las necesidades reales que tenga ese cliente. Dos, dejemos de hablar menos de coaching y más de lo que le vamos a ayudar como resultados a obtener. Y tercero, para poder hablar menos como coach y de los resultados, convenciendo, en vez de convencer, perdón, conectando, es crear autoridad, crear esa reputación. Lo mencionamos de muchas formas en las preguntas que hicieron los asistentes, Catalina y tú. La autoridad es un proceso que se construye paso a paso y es generación de confianza. Y esa confianza es el pegamento que solidifica la relación de conectar con los clientes. Muchas gracias. Y yo añadiría, muchas veces cuando yo vendía, eh, pues agarraba cierto protagonismo en la conversación, porque la idea era demostrar, pues que sí tenía un valor agregado para que me compraran. Y un día descubrí algo, y esta sería mi principal recomendación para los colegas, y es que el protagonista no soy yo, el protagonista es el otro. Entonces, cambié totalmente el chip mental cuando estaba vendiendo y específicamente si le estoy vendiendo al que va a ser mi coaching, ¿sí? Y me di cuenta que entre más trataba yo ser el protagonista de la conversación, y hablando de mis medallas y etcétera, etcétera, más generaba distancia con ese posible coaching, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hice fue asegurarme que ese coachee tuviera información mía y mi currículum, etcétera, antes de la conversación. ¿Por qué? Porque entonces ya la conversación, yo ya no llegaba a hablarle de mí, de mis medallitas, de esto y de aquello, sino a escucharlo. Y entonces la conversación terminaba siendo una especie de diagnóstico de sus necesidades y ahí la persona se siente muy escuchada. Y a quien no le gusta hablar de sí mismo. Y si además empieza a sentir confianza y todo, pues se abre más. Y además ahí estás mostrando tus habilidades como coach de escucha, de hacer buenas preguntas, etcétera. Entonces creo que a mí lo que más me ayudó, y esa es mi principal recomendación, es dejemos de pensar que en la venta el protagonista somos nosotros, el protagonista es el otro. Y si ese otro además va a ser el coachee, con mayor razón, el peor error que puedes cometer es creer que tú eres el protagonista de la conversación. Y esto yo lo aprendí una vez que no me contrataron y después preguntándole a la persona de gestión humana, oye, ¿y por qué el coachee no me contrató? Me sirve feedback, me dijo, es que me dijo que hablas demasiado de ti mismo. O sea, fue un golpe al ego bien fuerte, pero no saben cómo me sirvió. ¿Sí? Ok, entonces lo peor que puedo hacer cuando me estoy vendiendo a mí mismo es hablar demasiado de mí mismo. Esa sería mi principal recomendación para los colegas. Y con eso también nos quitamos todos los cuentos mentales
cómo nos sentimos hablando de nosotros mismos. Es que no se trata de hablar de nosotros mismos. No va por ahí la venta del coaching. Pues muchísimas gracias. Solo nos queda, bueno, muchas gracias, Cata, por estar acá, Camilo, gracias a todos los que nos acompañaron. Y solo nos queda comentarles, recordarles, ¿sí? Que la semana entrante, exactamente dentro de 8 días, empezamos un curso que se llama Monetiza tu talento, en donde exactamente vamos a profundizar en todos estos temas, ya de una manera pues mucho más metodológica. Aquí fue más conversado, ¿sí? Y el programa está dirigido 100% a coaches, independientemente de su nivel de experiencia, de cómo eh, vender mejor desde la promoción, desde la venta cara a cara con el cliente, etcétera, cómo vender mejor nuestros procesos de coaching. Pues están todos invitados, asistentes a esta charla, siempre y cuando, y aquí sí me sale el vendedor, siempre y cuando eh, se decidan en las siguientes 24 horas, con todo gusto les damos lo que era en su momento el descuento de prepago, que era de 20%, pero solo hay 24 horas para decidirse. Y quienes se decidan hoy mismo les regalamos una licuadora. No, eso ya no es así. Pues muchas gracias por su asistencia, como siempre. Y bueno, pues los esperamos en el curso. Y felicidades por seguir insistiendo en esta profesión tan linda y tan satisfactoria de ser parte del desarrollo de otras personas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nuevamente, gracias Catalina, gracias Camilo. Y pues Gracias, Un Ricardo. gusto. Gracias a Gracias a ustedes. todos. Gracias, Ricardo, por invitarnos. muy buenas noches a todos. Bueno, que Que estén muy estén muy bien. bien. Feliz noche para todos. Buen descanso. Muchas gracias. Gracias, Betsy. Gracias, Per. Falta parar la grabación. Okay. ¿Detener la grabación? ¿Dices tú? Sí, sí, ya, sí, es que estaba haciendo